atmósfera, que son fenómenos físicos y se van a clasificar de diferente forma en función de lo que le da origen, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos los otros cuatro que se clasifican o se llaman electrometeoros o también se llaman meteoros eléctricos. ¿Qué significa, jóvenes? Que para que se presenten cualquiera de estos, necesariamente interviene directamente la electricidad atmosférica, de tal forma que los podemos ver o los podemos escuchar. Ejemplo de los electrometeoros están las tormentas eléctricas, está los rayos, el relámpago, el trueno. ¿Cuál es la diferencia entre el rayo y el relámpago? Que el rayo, cuando existe la descarga de esa electricidad, sigue una sola dirección y el relámpago va en todas direcciones, ¿no? El trueno, pues es una manifestación, es una descarga eléctrica, no la vemos, pero sí la podemos escuchar. ¿Cuál es el fuego de San Telmo? Es como cuando ustedes a lo lejos se logra apreciar que se están quemando los árboles, los cerros, las montañas, las ciudades. No es que se estén quemando, lo que pasa que es como si viéramos fuegos pirotécnicos, como si estuvieran quemando cohetes, ¿no? Porque es una manifestación de la electricidad. Y las auroras polares, decíamos la clase pasada que a cierta altura de la atmósfera podemos observar esa aurora, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos viendo cuando decimos que sale el sol, entendiendo que ni el sol ni la luna salen o se meten, como solo por ejemplificar, ¿no? Y los últimos se llaman fotometeoros, también se llaman meteoros ópticos o también se llaman luminosos. ¿Qué significa? Que para que se presenten, necesariamente, si observan, en la mayoría interviene el vapor de agua. ¿Qué significa? Que necesariamente debe de haber cierta cantidad de lluvia en forma de llovizna o de chubasco para que esa radiación solar se va a reflejar, se va a dispersar, ¿sí? Se va a absorber de tal forma que nosotros logramos ver esos meteoros. Ejemplo, pues está el halo solar, el halo lunar. Como referencia, no sé si han visto el comercial de la película del halo, ¿no? Es como si el sol estuviera tapado. Obviamente que el sol no No. se tapa, ni la luna, ¿no? Es un círculo grande y lo podemos observar en ciertas épocas del año o en cualquier época siempre y cuando haya humedad. El arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris, Karen? Ay, no sé, creo que son 5. ¿Cinco? No ¿O sé. menos? ¿O más? No, no sé, la verdad. ¿Sí has visto un arco iris? Sí, pero pues son amarillo, verde, azul. No, no, azul no. Rojo. Bueno, eso lo Son vamos. 7. ¿Cuántos? 7. Bueno, dice su compañera que 5 y dice su otra compañerita que 7. Lo vamos a ver bien en radiación solar. Lo importante es que hayan visto alguna vez un arco iris. El espejismo, jóvenes, es cuando logramos ver en una atmósfera limpia, como en las zonas áridas, semiáridas, a lo lejos vemos un lago, una laguna o un barco, por ejemplo, ¿no? Cuando la atmósfera está limpia es como un espejo. Entonces, esos objetos existen en otro lugar, no existen en ese lugar donde los estamos viendo, ¿no? Y la corona de Ulloa, la corona es muy parecida al halo, solo que es una serie de anillos, ¿no? Bueno, espérenme un segundito, déjenme atender una llamada de la académica, chicos. No tardo. Sí, Sí, profe. profe.
Listo, chicos. Bueno, aprovechando que quité la pantalla, miren, les voy a escribir aquí en el chat el nombre de una aplicación que la vamos ahorita a trabajar. Aquellos compañeritos que la puedan bajar de una vez, la pueden hacer. Aquellos que no, pues ahí con calma, ¿no? Es para estudiar o ver qué es el estado del tiempo. Se llama Wonderground. Es una aplicación gratis. Sí. Hay más aplicaciones, de hecho, en las cuestiones de telefonía, de las tablets y de las compus. Esas aplicaciones, chicos, nos sirven para ver el tiempo atmosférico. ¿Quién ya lo pudo descargar e instalar ahí en su teléfono sin que se tenga que salir de la clase, chicos? ¿Podría repetir el nombre de la aplicación? Ajá, ¿puedes repetirlo, profe? Está Porfa. escrito allí, chicos, en el chat. A ver. Lo pueden bajar, es gratis y se instala y se configura de acuerdo a su lugar de origen. ¿Alguien que ya lo haya hecho, chicos? Ojo, nada más en la cuestión de los grados hay que ponerlo en grados centígrados. ¿Alguien que ya lo haya podido instalar? Es que en mi celular me manda directo a la profe. aplicación de web, no me manda aplicación para poder descargar e instalar. Yo no ¿Alguien? encuentro esa A mí no me sale aplicación. en App Store. ¿No? No. No sale con ese así, nombre. pero hay otras. Sería una con un nombre diferente. Ajá. Sí, o sea, A hay mí me sale miles de otra aplicaciones cosa. meteorológicas. Sale- Esta es gratis y es muy sencillita de manejar. Wonderground. ¿O no lo puede mandar por WhatsApp, profe? Bueno, no sé si está en computadora, pero que nos pudieran mandar captura de pantalla de la aplicación para que se vea y ya De que sea la hecho, misma. se las tengo que mostrar, pero si alguien ya lo tiene para A mí se me está comparar descargando apenas. dos lugares diferentes. Yo ya la estoy descargando, profesor. Ok. Entonces, ahorita que su compañerita logra instalarlo, les voy a ver si logran verlo en la pantalla, chicos. Miren, esa es la aplicación. Les repito, pues hay más, ¿no? Ese es, por ejemplo, del lugar donde estamos actualmente. Ese es en el Estado de México. Si alguien logra observar la pantalla, ¿qué dice? Mayormente nublada. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más dice, chicos? Está ahí un número, luego está una flechita y así, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con este pequeño ejercicio, chicos? Con esa aplicación gratis, que repito, puede haber más aplicaciones. De hecho, cuando ustedes abren cualquier página de la red, cualquier periódico, cualquier noticiero, nos dan el reporte del estado del tiempo. Este en particular, nos dice, por ejemplo, a qué temperatura estamos. La temperatura es la temperatura ambiental de este momento y de este lugar. Y dice mayormente nublado. Otra variable que maneja este programita, esta aplicación, la probabilidad de lluvia expresada en tanto por ciento, la dirección y la velocidad del viento.
Si le pulsan donde dice más, ahí nos dice, por ejemplo, en este que le pulsé más, aparecen otras opciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, ustedes se meten a Google y ahí en Google ya también nos da el estado del tiempo, la descripción, ¿no? ¿Alguien de ustedes logró bajarla, chicos? Sí, ¿Alguien? profesor. Ya, profe. ¿Alguien logró bajarlo? Yo, profesor. ¿Quién Sí, es yo? profe. Margita Aguilar. Margit, a ver, comparte tu pantalla o captura. ¿Cómo, profesor? ¿Le muestro el teléfono? Pues como se le haga más fácil, o captura una pantalla, una imagen y la comparte aquí en el chat, también se puede hacer. Ah, ya. Sí, ahorita lo envío. Ok, ¿de qué lugar estamos hablando, Margit? Yo ahorita me encuentro en Veracruz, En en Huatusco, Veracruz. Veracruz. Ok, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, ahorita les mando una captura en el chat. Sí, y otro compañerito o compañerita que lo logró hacer de un lugar diferente. Bueno, este es de un lugar que se denomina Papantla, ¿no? En Papantla, en este momento, sí está nublado. Ahí hay un error porque no pueden estar a 61 grados. Si estuvieran a 61 grados, ya creo que todos estuvieran casi encuerados. Son Y no creo- Fahrenheit, ¿no? Entonces, por eso les decía, tengan cuidado al configurar. Ojo, no le podemos decir a un campesino, a un productor, estamos a 61 grados Fahrenheit, ¿no? Pues si ni nosotros sabemos cuántos grados son, entonces son detallitos que debemos de cuidar. Y ahí dice que existe el 17% de probabilidad de lluvia, que es una probabilidad muy baja. Es decir, que es muy difícil que ahorita, en este momento o en un lapso de tiempo, llueva en Papantla. ¿Alguien más, por ejemplo, no, pero decíamos de diferente a Veracruz? Pero este tiene el mismo error, este de Huatusco, Veracruz, también está en 69 grados Fahrenheit. Ahí lo que aumenta es la probabilidad de la precipitación. De hecho, hay lugares donde llueve demasiado, por eso se puede sembrar café. Está mayormente nublado, el viento, y si le pulsan donde dice más, ahí nos da más variables. Bueno, chicos, ¿qué queremos decir con esto? Eso que estamos viendo ahorita en este pequeño ejercicio se conoce como el estado del tiempo. Nuevamente voy a compartir pantalla y me dicen cuando ya la ven. Según yo ya la mandé. ¿Ya ven la pantalla nuevamente? No. Ya se Ya, ve. profe. Ya Sí, se ya. ve. Ok, entonces lo que estamos viendo en esa aplicación sencillita es el reporte de qué está pasando desde el punto de vista meteorológico. Es decir, los meteoros son los fenómenos atmosféricos que se presentan en ese lugar y en ese momento ahorita. Porque si ustedes lo consultan en la tarde o en la noche, van a ver que son valores diferentes. Bien, entonces, los meteoros se van a presentar, ya decimos, eso es en sí el estado del tiempo. Es muy diferente a lo que es el clima. Entonces, ¿qué vamos a entender por la meteorología? Vamos a decir entonces, es algo muy sencillito, la meteorología es la ciencia que se va a encargar de estudiar los diferentes fenómenos diversos que se van a producir en la atmósfera, que se llaman meteoros, y esos meteoros se clasifican en 5 grandes grupos. ¿Para qué nos sirve la meteorología? Para entender
para comprender, para analizar cómo es ese funcionamiento de la atmósfera. Es decir, por ejemplo, ¿por qué va a llover? ¿Por qué va a granizar? ¿Por qué va a helar? ¿Cuál es la composición? Recuerden de que decíamos que hay nitrógeno, oxígeno, gases raros, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la evolución de la atmósfera? Es decir, ustedes al final o este fin de semana van a platicar con sus abuelitos, con sus vecinos más grandes de edad y les van a preguntar cómo era el clima hace unos 20, hace unos 30, hace unos 50 años en su lugar de origen, porque vamos a tratar la siguiente clase el concepto de cambio climático y vamos a ver si realmente el clima ha estado cambiando. Por eso se dice que es la evolución. Y por otro lado, entonces, la meteorología, jóvenes, también nos va a auxiliar a realizar el pronóstico o las predicciones atmosféricas, que son el estado del tiempo. ¿Para qué nos sirve desde el punto de vista agronómico conocer o realizar un pronóstico del tiempo? Pues muy simple, jóvenes. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes le ayudaran a sus papás ahí en la cuestión del campo y quisieran aplicar algún producto de una fertilización foliar. Muy simple. Si existe cierta velocidad, cierta dirección del viento, no se puede o no se debe de aplicar ese producto porque no se va a aprovechar. Por ejemplo, cuando se separa el arroz, el trigo, el ajonjolí, el frijol de la vaina, cuando ya se seca y queremos separar el grano, simplemente por el viento, lo podemos, dice la gente, se sopla y ya se puede separar muy fácilmente el grano, ¿no? Entonces, algo tan sencillo desde el punto de vista agronómico, me refiero, es para ello que nos sirve realizar el pronóstico. Pero ya cuestiones sociales, por ejemplo, si se van a ir de paseo, si se van a ir a un crucero, si van a hacer una fiesta, si va a llover, si va a helar, qué tipo de ropa se van a poner, ¿sí? Por ejemplo, luego vamos a entender por qué en lugares cercanos a las costas como Los Cabos podemos ver a las personas que están en plena playa con ropa abrigada. Pero ¿por qué en Acapulco no vemos gente que esté abrigada? ¿No? Son cuestiones atmosféricas. Por eso se dice que son para nuestras actividades diarias o cotidianas. Eso es en sí la meteorología, chicos. Y la meteorología, al igual que otras ciencias como la biología, en biología ustedes van a ver biología animal, biología vegetal. Sí, también la meteorología tiene sus ramas. Tarea, chicos, para su libreta. Ustedes van a investigar las ramas de la meteorología y las vamos a discutir la próxima clase. ¿Cuáles son algunas ramas? Ejemplo de una rama está la agrometeorología. ¿Qué significa? Que las variables atmosféricas las vamos a medir y las vamos a utilizar o aplicar desde el punto de vista agronómico. Por eso se llama agrometeorología. No sé si alguno de ustedes, jóvenes, alcance a distinguir este arbolito que tiene sus flores o su inflorescencia roja. ¿Alguien que sea de Chiapas, de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, de la zona costera, que conozca este arbolito? ¿Alguien que lo haya visto, chicos? ¿Alguna chica que le haya cocinado alguna vez con esa planta? No. No. ¿Nadie la conoce? No. 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 Bueno, esa es una planta, jóvenes, que se ha utilizado desde la conquista propiamente. Se conoce como achiote. Esa inflorescencia se va a secar
y cuando se seca se abre y da unas semillas del tamaño de un arroz, de un ajonjolí más o menos. Es de color rojo. Se pone a hervir en agua y se hace una como masa. Y esa masita se pone a secar, se hacen moldes y ya después se utiliza para condimento, para el mole, para el atole, ¿sí? Para los tamales. Entonces, lo que queremos decir es que esas variables ambientales se van a aplicar para una cuestión agronómica, ¿no? Y es así entonces como ustedes pueden relacionar las ramas de la meteorología. Y entonces entramos al siguiente tema que vamos a definir qué es el clima entonces. Porque no es lo mismo hablar del clima que hablar del tiempo atmosférico, ¿no? El clima lo vamos a definir muy sencillo. Puede ser de esta forma que dice es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la Tierra. Por ejemplo, ¿cómo es el clima de su lugar de origen? Ah, bueno, después vamos a ver que hay sistemas de clasificación climática. Así vamos a decir, ah, es que mi municipio es seco. Entonces nos estamos refiriendo a que el clima de nuestro lugar de origen es seco, o es tropical, o es templado. Es decir, va a ser una descripción de una acumulación de datos atmosféricos, de una estadística de datos, ¿no? Y entonces esos datos se deben de registrar en cierto periodo de tiempo, que es de 30 años de datos, que se conoce como normales climatológicas. Y vamos a entender, jóvenes, entonces, que el clima es una interacción constante entre la atmósfera, que es la que ya describimos, el mar, los polos y la tierra. Es una interacción constante, por eso se dice que es un sistema climático. De tal forma, jóvenes, que podemos ya definir qué es la climatología. Y entonces podemos decir que es la ciencia, se parece un poco a la meteorología, es la ciencia que estudia las características de los climas de diferentes regiones y necesariamente se debe de regir por periodos largos. Se ocupa del estudio del clima y de sus variaciones a lo largo de un tiempo cronológico. Es decir, cómo ha ido cambiando el clima en su lugar de origen, cómo cambió el clima a nivel de la Tierra, ¿no? A nivel de los continentes, ¿sí? Pero tiene que ser referido a periodos largos. Entonces, de tal forma que esos datos se van a agrupar en estadísticas que se llaman normales climatológicas. ¿Qué es lo que van a hacer como otra actividad, chicos? Algo muy sencillo. Ustedes se van a meter a la página de la CNA, es la Comisión Nacional del Agua o la CONAGUA. ¿Sí? Se van a ir a la opción de climatología. Luego se van a buscar en donde diga normales climatológicas por estados, ¿no? Y entonces, por estados vienen las estaciones emplazadas en su lugar de origen. Hay estaciones que coinciden con el nombre del municipio, con el nombre de la localidad, pero no siempre es así, ¿no? Y entonces van a imprimir esa normal climatológica. Es una hoja de datos, chicos. Es solo una hoja de datos. Vamos a suponer que en su pueblo no puedan imprimir, pues no se preocupen, solo descarguen esos datos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa normal climatológica? Vamos a encontrar el promedio de datos de los elementos del clima, ¿no? Por un lado, es el promedio de los 30 años de datos. Por ejemplo, el día 1 de enero hasta el último día de enero del año 30. Ese es el promedio de datos.
Y también vamos a encontrar que nos ponen unos valores que se conocen como factores del clima. No es lo mismo hablar de factores que hablar de elementos. ¿Cuál es la diferencia? Los factores el hombre no los puede modificar. Estamos hablando de el valor de la latitud. ¿Qué significa? La latitud es una referencia respecto del ecuador. Para el caso del país, siempre vamos a reportar latitud norte. Si estuviéramos en Argentina, en Brasil, pues ahí sería latitud sur. Latitud norte, por ejemplo, Chapingo está localizado a 19 grados 29 minutos, latitud norte. Altitud se refiere a la altura expresada en metros sobre el nivel del mar. Sí, de 0 hasta el lugar más alto, ¿no? El relieve, ¿qué relieve tenemos en Chapingo, por ejemplo? Tenemos valle, pero así como el valle, recuerden que está la meseta, sí, está la cresta, sí, el relieve accidentado, lo que vieron en las agronomías. Otro factor es la continentalidad. ¿Qué significa? La distancia de nuestro lugar de origen hacia el mar. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que hay fenómenos atmosféricos como los huracanes, ¿sí? Que tienen diferentes impactos en nosotros. Cuando se presenta un huracán en la zona costera, a nosotros que vivimos en el altiplano, nos beneficia que siga lloviendo por la producción agrícola, ¿no? Pero no siempre es así. Otro factor son las corrientes marinas o las corrientes oceánicas. ¿Por qué es importante? Porque determinan el clima del lugar de origen. Recuerden que hay corrientes que circulan de norte a sur, de este a oeste, por ejemplo, ¿no? Y dan origen a la cuestión del clima. Y por último, hay autores que consideran a la vegetación como un factor climático. Es decir, si quitamos la vegetación del lugar, modificamos el clima. Si en ese lugar reforestamos, seguramente en unos años, cuando la vegetación crezca, se va a modificar el clima. Y en términos generales, jóvenes, entonces entendemos que los factores no los puede modificar el hombre, exceptuando la vegetación, ¿no? Y entonces los elementos sí los puede modificar el hombre, se modifican de un momento a otro, ¿sí? No es lo mismo ahorita hablar de nubes, de ahorita que hablar de nubes en la tarde, o hablar de la precipitación de hoy, que hablar de la precipitación de la semana pasada, de ayer, de antier. Van variando constantemente. Es decir, el tiempo atmosférico es dinámico, cambia constantemente. Y entonces los elementos son estos conceptos, chicos. El concepto de temperatura. Dentro de la temperatura tenemos que definir si es la temperatura del suelo, la temperatura de la planta, la temperatura del aire, la temperatura del agua, ¿no? Pero generalmente estamos referida a la temperatura ambiental. Es decir, ¿qué temperatura tenemos en este momento en su pueblo, no? O también podemos decir, en mi pueblo la temperatura mínima fue de tanto, o la temperatura máxima fue de tanto el día de ayer, ¿no? Precipitación, y la temperatura en grados centígrados. La precipitación se mide en milímetros, es la cantidad de lluvia que cayó ayer, porque hoy no ha terminado. Es decir, que esos variables de los elementos se reportan o se miden cada 24 horas. ¿Qué humedad atmosférica en tanto por ciento tenemos ahorita? ¿Cuál es la presión atmosférica? La humedad en tanto por ciento. La presión medida en milibares o hectopascales. La radiación se mide en unidades de energía, en watts por metro cuadrado por segundo. ¿Qué radiación estamos recibiendo? ¿Cuánta radiación estamos recibiendo? ¿Qué tipo de radiación estamos recibiendo ahorita? El viento son dos componentes, dirección y velocidad.
La dirección se reporta en grados o en rumbos y la velocidad en metros por segundo o kilómetros por hora. La evaporación se mide en milímetros, es decir, cuánta agua se evaporó ayer. Y al último, se reporta la visibilidad, es decir, a qué distancia nosotros podemos observar aquellos objetos que sí sean visibles. Y la velocidad se califica, va de 0 a 10, ¿no? Cercano a 10 es una visibilidad excelente que ustedes pueden ver a cierto kilometraje de distancia. Pero también de repente no podemos ver tan cerca porque está la niebla, la neblina, el smog, el humo, ¿no? La tolvanera. Esa es cuestión de la visibilidad. Bueno, entonces, ¿en dónde se va a registrar? Se van a registrar esos valores que se llaman elementos del clima en un lugar que se llama estaciones o estación meteorológica. Y para ello, jóvenes, tenemos que definirlo. Dice que son las observaciones, todo ese conjunto de observaciones se registran o se realizan en lugares establecidos. ¿Sí? Y esos datos pueden tener diferente finalidad, ya lo vimos desde el punto de vista agronómico. Pueden ser en tiempo real o pueden ser registrados. Por ejemplo, ¿cuál fue la precipitación del mes de octubre, del mes de septiembre, o cuánto llovió en noviembre? ¿Sí? A eso se refiere. Y esas estaciones, jóvenes, deben de estar emplazadas de acuerdo a un organismo internacional que se llama Organización Meteorológica Mundial. Y entonces en esa organización ya están definidos los criterios que deben de tener todos los instrumentos, cuánto debe de medir, cuál debe de ser su precisión. Y entonces, según la norma, los reportes sinópticos, que son los reportes meteorológicos, se deben de realizar cada 3 horas durante todo el año. Y ya se mandan en códigos y ya se descifran y entonces ya nos hacen el reporte. Ah, miren, en este momento en tal lugar se generó un huracán, se generó una torbanera, se generó un tornado, ¿no? Entonces, por eso nosotros constantemente en los noticieros vemos los reportes meteorológicos. Bien, para el caso del país, existe una norma oficial mexicana que fue publicada en el 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en donde viene la definición, las características de las estaciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, ¿no? ¿Qué es lo que, si algún día van a trabajar en Conagua, en la CFE, en los distritos de riego, solamente hay que tomar en cuenta esa norma, ¿no? Al final de la clase me recuerdan, les comparto en archivo esa norma junto con otro libro, ¿no? Y entonces, a manera de ejemplo, chicos, esta es la tina de evaporación o tanque evaporímetro, sirve para medir la evaporación en 24 horas. Se debe de despejar del suelo, debe de ser de cierto material, debe de tener agua. Estos que ven acá adentro son los tornillos micrométricos para medir la evaporación. Y entonces las estaciones meteorológicas, jóvenes, se van a clasificar, ¿sí?, de diferente forma. Esta es la segunda tarea para su libreta. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van ustedes a describir qué significa cada una de estas estaciones. Esta clasificación es de acuerdo a su finalidad de la estación. Así tenemos que son estaciones sinópticas, climatológicas, agrícolas, especiales, aeronáuticas y lo que está de moda ahorita son las imágenes satelitales a través del infrarrojo.
Es decir, jóvenes, ese programita que ocupamos ahorita a manera de ejercicio ocupa datos del infrarrojo, datos satelitales para saber cómo está nuestro lugar de origen. Es muy sencillo, jóvenes. Las agrícolas, ¿para qué fin son? Se registran los datos para utilizarlo en la producción de cultivos, en la producción pecuaria, ¿no? Entonces, más o menos para que se vayan ahí dando idea cómo se clasifican, cómo se describen de acuerdo a su finalidad. Otra clasificación que viene es la misma que sigue la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? Es por la magnitud de las observaciones. Así tenemos que están las estaciones principales, ordinarias, auxiliares y de referencia. Ejemplo, ¿cómo puede ser una estación de referencia? Ya tenemos instalada nuestra estación, podemos tener una automática, ahorita vamos a ver qué son, pero necesitamos tener un termómetro que nos sirva de referencia y comparar con ese valor que nos está reportando, ¿sí? Podemos tener una principal y podemos tener una auxiliar. ¿Para qué nos serviría una auxiliar? Para registrar el comportamiento, por ejemplo, puede ser de temperatura, de humedad, cómo se presenta una plaga, una enfermedad y darle su seguimiento, ¿no? Las plagas y las enfermedades para que se reproduzcan en los cultivos necesitan o requieren ciertas condiciones de humedad, de temperatura, ¿no? Y entonces es de acuerdo a su magnitud de las observaciones. Otra clasificación es por el nivel de observación. Tenemos las superficiales y las que miden a diferentes altitudes. Por ejemplo, este es un globo sonda, se lanza en los aeropuertos para medir principalmente la temperatura y la presión atmosférica a diferentes alturas, ¿no? Obviamente estas registran nada más a nivel del suelo. Esto es por el nivel de observación. Según el lugar de observación, así tenemos las terrestres, aéreas, marítimas, ¿no? Y esta es una estación, no sé si la han visto, si recuerdan este lugar, cuando realizaban sus prácticas de las agronomías, cuando regaban, fertilizaban, deshiervaban, sembraban, cosechaban, veían este corral que está ahí en el centro del campo agrícola San Ignacio. Ahí metemos el ganado de profe, el ganado de tercero, y ahí hacen sus prácticas. Esta casita, luego los vamos a ver, se llama abrigo meteorológico. Ahí tenemos los termómetros, los termógrafos. Y entonces dice la norma que debemos de considerar ciertos criterios generales y particulares para su instalación. Criterios generales. Bueno, debemos de considerar qué relieve tenemos. No es lo mismo un relieve plano o valle que tener un relieve montañoso. Los factores geográficos que ya describimos. El país también está dividido en cuencas hidrometeorológicas o cuencas hidrológicas. Recuerden que la Comisión Federal de Electricidad ocupa esas cuencas para generar electricidad. ¿Qué vegetación natural tenemos? ¿Qué tipo vegetativo? Si es pino, encino, si es en una selva. ¿Qué cultivos tenemos? Si son frutales, si son anuales. Si estamos cerca o lejos de una zona urbana. Criterios particulares, representatividad. Sí, que esos datos sí representen todo el municipio o parte del municipio, ¿no? El lugar debe de estar despejado, el terreno debe de estar nivelado y se recomienda que esté cerca ese lugar del quien va a tomar sus datos. Imagínense cada 3 horas y andarlo reportando. Por eso en el país los datos meteorológicos en cierta forma están alterados, porque esos reportes, si nuestra estación está lejos, imagínense que se tarden 1 hora, 2 horas en ir y venir caminando,
pues ya no es negocio, ¿no? O que para el caso de Chapingo, por ejemplo, de repente hay huelga. Hay huelgas que duran horas o hay huelgas que duran meses, como la de este año, y ya no se tomaron los datos. El instrumental, dice la norma, jóvenes, que debe de tener cierta precisión. ¿Qué significa? No es lo mismo tomar la temperatura con un termómetro clínico que tomarlo con un termómetro preciso de 0.2 grados, ¿no? ¿Qué tan debe ser ese instrumento? Debe de ser de lectura directa como un termómetro, un graficador como un termógrafo. ¿Cuál es el elemento sensor o sensible? Como el alcohol, el mercurio, ¿sí? Puede ser una aleación de metales, ¿sí? Se debe de amplificar, debe de inscribir, ahí vienen las características. Y hay aparatos que son compuestos. ¿Qué significa? Que pueden medir 2 o 3 variables al mismo tiempo. Temperatura, humedad, presión, por ejemplo, ¿no? Y lo último, jóvenes, lo que está de moda actualmente es el uso o la aplicación o la utilización de estaciones meteorológicas automáticas. Por ejemplo, chicos, el INIFAP en el país tiene una red de estaciones meteorológicas. De hecho, cuando ustedes se metan a la página de la Conagua, van a ver que hay lugares que tienen una red de esas estaciones. ¿Qué es lo que hace, chicos? Por ejemplo, esta es una estación del modelo Davis. Aquí arriba, sí, es para medir viento, dirección y velocidad. Este depósito negro es para medir la precipitación. Estos cachitos que están aquí, estos montoncitos negros, son los sensores de radiación solar. Aquí abajito tiene su panel. Esta partecita que parece un panal, ahí están los sensores de temperatura y de humedad. Y hay un sensor que mide la temperatura del suelo. Esos sensores se conectan a esta cajita. Y esta cajita tiene una antena. Es como un concentrador. Y manda la señal a una consola. Y en esta consola entonces ya podemos ver los datos meteorológicos o las variables meteorológicas que se conocen como elementos del clima. Y esas deben de programar de acuerdo a la norma, de acuerdo al objetivo. Hay datos que se reportan cada 10 minutos, cada 30 minutos. Entonces, tiene su memoria. Queremos ver los datos en tiempo real, aquí están. Queremos observar los datos de ayer, de antier, del año. Vamos con nuestro cable USB, lo conectamos a la consola y descargamos esos datos. Y entonces ya no los llevamos y ya es el registro de datos. Es como si estuvieran ustedes construyendo su propia normal climatológica. Y esto es lo que está de moda, chicos. Claro, hay modelos, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de juguete, cuesta ya instalado, puesta en marcha como unos 30,000 pesos, unos 28. Pero también hay estaciones que cuestan alrededor del 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero ya son sensores que miden CO2, por ejemplo, miden la respiración a nivel de las hojas de los cultivos, miden la temperatura a diferentes alturas o profundidades del suelo. Son más específicas. Este es de juguetes para que los niños de tercero y de prope estén jugando y la conozcan. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, profe. Échele. Moisés. ¿Quién es yo? Moisés. A ver, ponga su Solamente camarita tenía para un que sus comentario. compañeros vean que existe. Bueno, aquí estoy. Solamente una duda, profe. Si va, bueno, ¿pueden mandar las diapositivas, por favor?
Quedamos desde un inicio que eso no se hacía, porque ustedes deben de tomar sus notas propias. Sí, bueno, o sea, sí tomo, pero es más fácil para, por ejemplo, si te atoraste en algo y volver a las diapositivas y volverlo a escribir, ¿no? Que Es más preguntar. fácil estudiar, para eso tienen el programa de la materia y para eso les voy a sugerir libros y para eso están las clases. Está bien, gracias. ¿Otra pregunta tienen, chicos? ¿Qué más preguntas, comentarios, dudas de la clase? ¿Quedó claro la cuestión de las tareas, jóvenes? ¿Qué es lo que van a hacer? Profe, yo tengo una duda de la tarea. ¿Quién es yo? Alejandra, ¿Qué pasó, Ale? ¿la vamos a mandar igual como habíamos quedado con un compañero o cómo? No, les dije, estas tareas son para su libreta. Porque no creo que me manden la libreta, ¿verdad? No creo que se pueda. Bueno, sí se puede porque está el Servicio Postal Mexicano, ¿no? Pero imagínense si me mandan su libreta, ¿con qué se quedan? O sea, tampoco le mandamos foto ni nada. No, nada, porque la vamos a discutir aquí en clases. No a discutir, Ok. sino a ver algunos ejercicios con sus notas. Ok. ¿Sale? Gracias. Sí. ¿Qué más, chicos? Yo, profe. ¿Sale? Bueno, el trabajo, ¿en dónde se lo envío? ¿Cuál trabajo? El primer trabajo que dejó. Ah, ya, van a juntar los dos sus trabajos, ya saben las normas, ya se la comentaron sus compañeros, la juntan en un archivo, en PDF y me la mandan aquí al rato. Ya Sí, sea por profe. Teams o por el WhatsApp, como se les haga más fácil. Sí, profe. ¿Sale? ¿Qué Sí. más, chicos? ¿Qué más? Entonces, resumiendo, son dos tareas. Uno es las ramas de la metrología descritas. Otro es la descripción de la clasificación de las estaciones meteorológicas. Y la impresión es una hoja de datos que son las normales climatológicas de su lugar de origen. Si alguien en su pueblo no tiene normal, no se preocupe, imprima la de su lugar más cercano, del municipio más cercano. Ale, ¿tú de dónde eres? Yo ¿De qué, soy de de qué Lomas de estado? Cristo, Estado de México. Estado de Del México. Estado de México. Bueno, miren, vamos a hacer el ejercicio de cómo encuentran ustedes las normales climatológicas. Les voy a compartir la pantalla y les decía, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Espérenme un segundito. Estoy abriendo la página de Conagua para que ustedes vean. Es que según esto, bueno, a ver.
No, chicos, no lo logro compartir, no me deja. Porque tengo abierta la página de Conagua. Pero si no, ahorita les tomo la foto y se las envío. Es que me aparecen otras opciones de compartir. Pero no me deja poner la del escritorio. Bueno, a ver, déjame tomarle la foto y se las comparto acá. ¿Me dijiste de qué parte? ¿Del Estado de México? ¿Ale? Sí, sí, Ajá, pero ¿de qué municipio? Texcoco. Uy, estás muy lejos. Deja ver. ¿Alguien de ustedes ya pudo acceder a las normales, chicos? Yo ya puedo entrar, profe. ¿Ya Sí, pudiste? profe. ¿Puedes compartir tu pantalla nada más como ejercicio? Voy, permítame. Y ahí lo vamos describiendo, pero compartir tu pantalla, no como imagen. ¿Sí se ve? Ya, miren, por ejemplo, su compañero, ¿de qué estado es? Yo soy del Estado de México, de Texcoco. Bueno, entonces, miren, para que observen los demás, ¿le puedes subir ahí a tu pantalla para que veamos las variables? Cuando empiezas hasta arriba, y ahorita te vas a Texcoco. Ya estoy hasta arriba. ¿Sí se ve? Yo veo la que tenías al inicio, no sé los demás. También, ¿También que ve la que estaba al inicio? sí. Sí, también se ve. Ah, ok, Ah, ya ahí ya está. se aparece, miren. Ya Ejemplo, cambió. su compañero dice que estas normales climatológicas son del Estado de México. Aquí está el nombre de la estación. A veces coincide con el nombre del municipio. Está la clave de esa estación, su situación, quién la maneja, quién los datos y las normales. Le vamos a dar en la última normal, que es la 2010, porque la 2020 no ha salido. Entonces, para su compañero, a ver, vete a Texcoco y eliges la 2010, que es la tercera. En Texcoco hay varias. Sí, o sea, la que te queda, cualquiera puede ser, y ya vas a ver allí cuando la despliegues, a ver cuál es. Elige una, cualquiera, Sí, ya la elegí, está para que salga cargada. en la pantalla. Ok, entonces súbete más.
Ok, entonces, chicos, miren. Este ejercicio lo estamos manejando a partir del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, se llama normales climatológicas, es del Estado de México y el periodo termina, son 30 años de datos del 81 al 2010. Está el nombre de la estación, la clave, el lugar, el factor descrito de latitud, longitud y la altitud en que se encuentra esa estación. Esos son los factores. Los elementos, por eso aquí dice elementos, y van los 12 meses y el promedio anual. Por ejemplo, a manera de ejemplo, chicos, la primera variable es la temperatura máxima, la segunda temperatura media y la temperatura mínima. ¿Qué significa que sea la temperatura media? Es la máxima más la mínima entre 2 y nos da este valor, pero son el promedio de 30 años de datos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Imprimir esa hojita o descargarla y tenerla en su celular o en su compu. Y con esos datos vamos a trabajar en el semestre, chicos. A ver, si se les dificultara mucho imprimir, fácil, pues ahora sí que transcriban esos datos en su libreta. Y ya no hay pretexto de que no hubo impresiones. ¿Dudas, jóvenes? Ya lo puede quitar su pantalla, compañero. Gracias. ¿Dudas, jóvenes? No. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿No hay ninguno? No. Ok, entonces, resumiendo, no envían tarea, jóvenes. Esa es para su libreta. Platiquen ahí con sus padres, con sus abuelitos, cómo era el clima en su lugar de origen hace 30, 50 años, porque la siguiente charla va a tratar sobre ese tema. ¿Sale? Sale. Sí, profe. Bueno, pues chicos, si no hay dudas, jóvenes, si no hay dudas, la dejamos por aquí. Cualquier cosa, cualquier detalle, ya saben, no hay llamadas ni mensajes privados, todo que sea por acá para que sea transparente, ¿no? Sí, profesor. Sale, pues si no hay dudas, chicos, si no hay comentarios, pues cuídense mucho, échenle ganas y estamos en contacto. Sí, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Sale, pues ahí estamos, chicos, Gracias, cuídense. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Igualmente, adiós. Adiós, Adiós, profe. profe. Hasta luego, profe.